Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente en esta, pues, para nosotros hermosa mañana, acá por el Pacífico. No sé qué horarios tengan allá por ustedes. Eh, mi hermano Juan Tiago, ¿tú dónde andas ahorita, hermano? Aquí Juan, estamos en Allende, hermano, en Allende, Nuevo León. en Allende, Nuevo León. Pues son 2 horas, ya es mediodía, ¿no? Ya es mediodía. Sí, ya le dicen aquí media tarde. Media tarde ya. ¿Y está haciendo calor en Monterrey, allá en aquella zona? Está fresco solamente. Se supone que ya para el día lunes es cuando Ujú. vamos a amanecer, ya creo que a -2 grados o algo así están anunciando. Pero Órale, sí creo que vienen unas heladas muy fuertes. claro, claro. Hermana Alma Rosa, Buenos días, hermanos. buenos días. Eh, Pido una disculpa porque hoy me toca cuidar nietecito. Entonces, por eso apagué un poquito la pantalla y el audio lo prendo en cuanto tenga yo que responder. Pues aquí estamos en Ensenada de la Congregación de la Cortés, Ok, con un climita así como que amaneció medio fresco, medio raro. sí, sí, Sí. está fresco. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana, gracias. Hermano Iván, ¿y cómo están por allá en Florida? Estamos como en 60. Está frío. Fahrenheit, ¿sí, verdad? ¿Cómo cuántos Sí, grados serían? Porque para nosotros esos grados son desconocidos. ahora le digo. Pero para mí ahorita está muy frío. Aquí para nosotros que estamos acostumbrados a la calor, Ajá. son 60. Estuvo hace rato estuvo como a 40 y 57 más o menos estuvo hace rato. Qué Ujú. frío. Como 15 más o menos, mi hermano. 15 15, grados. 16. Ah, Ok, muy bien. Hermano José, ¿dónde anda, Fresquecito, hermano? fresquecito, está muy buen clima. A mí me encanta el clima frío. ¿De dónde es usted, hermano? ¿De dónde Bronzeville, está? Bronzeville, ¿verdad? Ah, sí, cierto, Bronzeville. con nieve por allá. Con nieve por allá. bueno, cayó nieve para lo que es Dallas, Sí, abajito de Dallas, pero no nos llegó a nosotros. Ojalá que nos llegue esta semana. sí. Órale. Pues mire, a mi hermana Ana Ruth no le pregunto porque dice Sinaloa, ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están por allá, hermana Ana Ruth? El clima, buenos días. Buenos días, hermana. Es muy caluroso, pero ahorita hay una racha de frío, ya tiene como una semana, ¿En pero serio? un frío agradable, que se disfruta. Sí. Ahorita aquí en Ensenada son las 10, allá son las 11, ¿no? Sí, Ok, es una hora. muy bien. ¿Y mi hermano el triste ha de andar bien ocupado ahí en su local? Bien. Ah, está botaneando el hermano. Provecho, hermano, provecho. Hermana Selene, ¿anda por ahí, hermana? Buenas tardes, hermano. Soy Miguel, hermano. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Miguel Ángel, el hijo de la hermana. Ah, hermano, ¿cómo está, hermano? Dije, nuestra hermana Selene, el esposo de nuestro hermano Miguel, sí había, ¿de dónde es usted, hermano? ¿De Quintana Roo, no? ¿De Yucatán? ¿De dónde? De Yucatán, hermano, somos de aquí de Yucatán. Ah, ok, bien, bien, debe ser calor por allá, ¿no? Bien, hermanos, bueno, bienvenidos a todos. Ya nuestra hermana Lourdes también nos dijo cómo estaba ahí el clima, ¿verdad? Nos mandó un mensajillo por ahí. No, son las 12, nuestra hermana Lourdes. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos el devocional? Vamos a iniciar precisamente con una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener. Hermano Miguel, ¿nos puedes apoyar con una oración, por favor? Sí, hermano.
Adelante, Vamos a hermano. orar, hermano. Padre Santo, que estás en la altura de los cielos, a esta hora de la tarde, te damos las gracias por permitirnos conectarnos a esta sala, Padre, para escuchar de su palabra, Padre, y aprender un poco también de ella, Padre. Te damos las gracias y te pedimos que nos brindes de toda la atención para escuchar ese mensaje que tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Voy a compartirles pantalla. Vamos a cantar un corito. Vamos a cantar este corito que se llama Padre Amado. Espero que en este momento lo estén viendo. Vamos a entonarlo. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado, Padre amado. Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo. Y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Jesucristo. Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por reanimarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo para reflexionar con prácticamente el propósito, la razón de tener estos devocionales es hacer un estudio detenido con un formato de dinámico en el sentido de que todos podamos participar. Recuerden que estos devocionales no es, a mí me sucede mucho, hermanos, ya tenemos más de 5 años estudiando, instruyendo a la hermandad y a veces cometemos el error de convertir esto en un soliloquio, así que necesitamos que ustedes participen, que ustedes estén atentos y cualquier cosa es como que una mesa de diálogo, ¿no? Un devocional donde estamos conversando, disertando, escudriñando en el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, esa es una forma precisamente de hacer exégesis. Entonces, ¿qué les parece si recordamos algunas cosas que ya se han dicho, que se dijeron en la clase pasada? Vamos a quitar esto. Y vamos a recordar algunas cosas, algunos puntos. Precisamente en la el jueves pasado, el martes pasado, fíjense cómo ando, estuvimos ya analizando precisamente los primeros versículos del Evangelio de Juan y se descubrieron un montón de cosas, hermanos. Se estuvieron mencionando algunas cuestiones que son verdaderamente relevantes. Es importante también comentar, ¿sí? Que esta porción de Juan, capítulo 1 versículos 1 al 18, el común denominador de los comentaristas dice, esto es un prólogo, es decir, antes del desarrollo histórico evangelístico del Evangelio de Juan,
Ese prólogo te va a ayudar para entender el desarrollo que va a venir a continuación, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, hermanos, que ustedes nos apoyen, que nos digan, si no más bien tengo entendido, ya estuvieron viendo hasta el versículo 6, pero es importante que recordemos algunas cosas que nosotros ya hemos estado analizando hasta el momento. Por eso quiero preguntarles, hermanos, el martes pasado, ¿qué es lo que recuerdan del devocional del martes pasado? Y poder partir así con los versículos. Adelante, hermanos. Hermano, estuvimos viendo lo que era el propósito del libro de Juan. Estuvimos viendo también el por qué no se menciona tácitamente el escritor, sino la importancia del escritor que tenía para esto. Y el propósito del libro también de enseñarnos a creer en Jesucristo. Efectivamente, ¿no? El propósito del libro es, eh, de acuerdo a lo que vimos en Juan 20, ¿no? Esas señales las señales apuntan hacia una dirección, hacia un destino. El Evangelio de Juan tiene la dirección y tiene el destino de creer en Jesús, de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es una forma de llamarle a los milagros, pero el llamarle señales, porque ahí se intercambia la palabra señal y milagro con un propósito definido. Y precisamente ese es el que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Alguna otra cosa que hayamos visto en el devocional, hermanos? ¿Algún otro hermano? Hermana Ana Ruth, adelante, hermano. Vimos el propósito del libro, que es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador. También vimos las designaciones de Jesús, Ujú, las que demuestran su deidad, que es verbo, que Jesús es verbo, es el Hijo de Dios, es el Cordero, es el unigénito, es el Rey, es la luz, es el Cristo y es el Creador. Y pues yo creo que hay más, ¿no? ujú. Sí, y Y cada una, perdón, hermana Ana Ruth, ¿iba a comentar algo más? no, vimos del 1 al 5 del capítulo 1 conociendo al verbo, Ujú, que es eterno, que es Dios, es creador y que tenemos dependencia con él. ujú. Ok, muy bien. Todas, fíjense hermanos, esto es bien interesante. Todas las designaciones que se hacen de Dios, más que un título de pila, por así decirlo, o un nombre de pila, el propósito de esto es encontrar el carácter de Jesús. ¿Sí? Son algunos títulos, algunas monturas que nos ayudan a entender la persona y el carácter de Jesús. Si nosotros ponemos en su justa dimensión la persona de Jesús con la designación de creador, es simple y llanamente ahí nos está diciendo que Jesús es el demiurgo creador, es el artífice del universo, pero también eso quiere decir que Jesús es Elohim, porque la palabra Elohim, Dios en el Antiguo Testamento, es soberano creador. Entonces Jesús es creador, ¿verdad? Pero ¿qué más, hermanos? ¿Qué más estuvimos? Cada designación tiene que analizarse en su justa dimensión. Algunas cosas que recuerden ustedes de los versículos, hermanos? ¿Alguien que nos quiera compartir algo que recuerden? Cristo es la luz. Ok, que Cristo es la luz. Ok. Que ¿Qué Cristo es más? el ¿Qué creador. más? ¿Perdón?
Que Cristo es el creador. Ok, muy bien. ¿Qué más? Hermano Cristian. Ah, no te escuchamos, hermano Cristian. No sé por qué no te Ya, escuchamos. Ok, ¿listo? Sí. sí. Pues ya entrando en el texto, pues decíamos, bueno, leíamos en el versículo 1 y nos preguntamos qué es lo que veíamos ahí, ¿no? Y mencionábamos un punto inicial, la coexistencia del verbo con el Padre, que la deidad, Ujú, veíamos también su actividad creadora, como ujú, decía el hermano, la dependencia que tenemos pues de él, fue una de las cosas que estábamos viendo en el versículo 1, ¿verdad? ujú, sí. Ok. A ver, entonces, muy bien. Hermanos, eh, cada versículo del Evangelio de Juan, yo estoy verdaderamente, cada vez que lo estudio, hermanos, yo me maravillo por la profundidad, porque parece ser que es un pozo de agua insondable. Entonces, pero tenemos que continuar con la lectura y tenemos que ir disertando en cada una de estas cosas. Por eso, vamos a hacer lo siguiente. A ver, hermano Juan Santiago, adelante, hermano. Perdón, hermano, también vimos nomás lo estaba escuchando y ya faltó nomás lo que vimos de la misión de Juan en el capítulo 1, versículo 7, Ujú. 6 y 7. Y también vimos que Jesús quiere que le conozcamos y quiere que confiemos en él. Ok. ¿Vieron el versículo 7 también entonces, el martes? Sí, no sé si fue completo, pero sí, sí, Ok. sí vimos parte. Sí, sí me había comentado algo así el hermano Cristian. Ok, hermanos, ¿qué les parece si para ir tomando bien el corte del estudio que estamos haciendo de Juan, qué les parece si vamos leyendo versículo a versículo y nos vamos a detener hasta el versículo 7 para poder empezar a partir de ahí? Vamos a tener algunas lecturas, vamos a tener algunas lecturas. eh, Eh, Aquí nos acompaña una hermana acá de Campeche, nuestra hermana Erika Figueroa. Bienvenida a nuestra hermana también. Vamos a tener algunas lecturas. Le voy a pedir a mi hermana Edith. ¿Cómo anda, hermana Edith? Le vamos a pedir que nos apoye con la lectura, nuestra hermana Edith. Estoy, Hermana, ¿me apoya con... estoy en la calle, pero aquí estoy, dígame qué versículo, hermano. ¿puede leer, hermana? Sí, hermano, me detuve Ok. un ratito. Pero ¿por qué está en la calle, hermano? Hermana, voy a Voy tener que para la regañar al casa, hermano voy Miguel a saliendo la del triste. trabajo. Voy a tener que regañar al hermano Miguel a la triste porque él está corriendo a la casa, hermana. ¿Eh? Sí, regáñalo, hermano. Sí, Hermanita, ya sea que lea de la pantalla los ujú, versículos 1 y 2, por favor. sí, está bien. Ah, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Ok. Es lo que... ujú, Hasta ahí, hermana. Hasta ahí. sí. Hasta ahí. Luego vamos a leer otros dos versículos. Anda por ahí mi hermana Lourdes, Lourdes Díaz. Sí, ¿Puede hermano, hablar? Hermanita, ¿me puede apoyar con los versículos 3 y 4, por favor? sí, hermano. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. En él Mm. estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, muy bien. Versículos 5 al 6. Nuestra hermana Ana Ruth, versículos 5 y 6, por favor, hermana. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Muy bien. Y el versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí? Y dice, creo que también es importante leer los versículos 8 y 9 para ir tomando
el contexto de esto, le voy a pedir a la esposa de nuestro hermano Juan Santiago. ¿Me recuerda su nombre, hermanita, por favor? Basilia. Mi hermana Basilia, disculpe, hermana. Apóyame, por favor, con los versículos, otra vez el versículo 7, versículos 7, 8 y 9, hermana, para Sí. poder empezar la disertación. Este vino por testimonio para que diesen testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, muy bien. Fíjense, hermanos, que yo quiero comentar algo, hermanos, antes de empezar a analizar el versículo, como debe de ser. A mí me genera, es como si de repente estuvieras, y me gustaría ¿qué opinan sobre eso? De repente, vamos a ponerlo en términos más espirituales, ¿no? Más eclesiales. Imagínense que están en medio escuchando a un hermano predicador, está muy buena la prédica, y de repente se detiene abruptamente y se termina. O si lo quieres ver en otros términos, estás en medio de una película que está buenísima y que de repente se acaba de tajo o se interrumpe de tajo y ya no se continúa. Creo que oye, ¿qué está pasando? Es interesante que en el Evangelio de Juan empieza de una forma eh, muy, ¿cómo les podría decir? De muy alto nivel. Nunca perdió el nivel el Evangelio de Juan, pero está llevando una serie de expresiones doxológicas, expresivas de Jesucristo, y de repente nos meten a la persona de Juan, nos meten directamente a Juan, ¿sí? La pregunta es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que se cuida y se pone este aspecto? Me gustaría escucharlos antes de empezar con el versículo 7. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Por qué? El que quiera participar, ¿eh? ¿Puedes repetir la pregunta, hermano, por favor? Sí, ¿por qué de repente nos introducen a Juan en la narrativa de los primeros versículos que parecen ser muy potentes, versículos muy potentes? De repente nos meten a Juan ahí, ¿sí? Uno esperaría que siguiera continuando con esa grandeza de palabras, con esa grandeza de versículos, pero de repente nos meten a Juan ahí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Hermana Alma Rosa. Ajá, yo pienso, hermano, que sí se siente el corte, ¿verdad? Ujú, De la separación del tema, ujú, pero es inherente que tengamos que saber quién está hablando de él. ujú, ¿Quién fue a quien se le dio ese propósito o esa ujú, ordenanza, esa inspiración para que le antecediera, para ujú. poder entender el contexto que previamente nos dieron? Claro. Y sobre todo, hermana Alma Rosa, sobre todo porque parece ser que, o sea, sí lleva un rol, ¿no? Lleva un orden. Presentan a Jesús en la eternidad, ¿sí? Antes del principio ya estaba ese verbo, esa palabra encarnada, ¿verdad? Entonces, Ujú, tenemos al Creador, y de la creación viene la vida, y de la vida nos presentan a la luz, ¿sí? Esa luz que es para los hombres, esa luz que es la vida, la salvación, pero resulta que va a llegar un hombre quien va a dar testimonio de esa luz. Esa luz es ujú. Jesucristo. O sea, parece ser que sí se corta, pero en realidad no. Sí hay un orden lógico de esto. Pero ¿saben otra cosa, hermanos? Si me permiten comentarlo en este momento.
muchas cosas dentro de la introducción no las comentamos, pero ustedes van a ver, no solamente aquí en el capítulo 1, sino también en el capítulo 3, vemos mucha información sobre Juan el Bautista, bastante información sobre Juan el Bautista. Y la razón es, hermanos, por ahí hay fuentes extrabíblicas de la tradición que dicen que para el año 90 se había levantado un grupo de personas que precisamente eran seguidores de Juan Bautista. Si los cristianos en el año 90, 85 estaban en boga, en ese tiempo se levantó un grupo probablemente llamado los Juan Bautistas y empezaron a tomar fuerza y empezaron a decir que Jesús le había quitado el lugar de preeminencia a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, por eso comentamos que el libro de Juan es un libro apologético de defensa de la fe para establecer quién era el verdadero Cristo es Jesús y no, ¿sí? Entonces, ese es un trasfondo bien interesante porque lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 a Juan, diciendo que él es el amigo del esposo y que él es alguien que va a menguar y que Jesucristo va a ser el que va a crecer ahí en Juan 3. Entonces, esa parte también es importante entenderla en el trabajo que va a venir a hacer Juan el Bautista, que va a hacer señalar quién es el Cristo, señalar quién es el Cordero de Dios. Pero eso ya más adelante también se va a examinar. Entonces, continuando entonces con esto, dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, es decir, Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. No sé si esta parte lo vieron en la clase pasada. ¿Qué significa eso de este vino por testimonio? ¿A qué se refieren, hermanos? Los escucho. Él vino a testificar, hermano. Ok, ok. ¿Qué más, hermanos? Vino a anunciar de Cristo. Ok. ¿Qué vino por qué, hermano José? Perdón. Vino a anunciar Vino a a anunciar. Cristo. Sí. Ahora, ojo con esta palabrita, ¿sí? Ojo con esta palabrita. Quiero que lo observen. Dice por testimonio. Ya ahí la palabra por ya nos está mencionando una causa instrumental, ¿sí? Es decir, cuando dice, hermanos, este vino por testimonio, quiere decir, ¿sí? Esto nos remite al Antiguo Testamento para ver que establecer y decir que hay versículos que hablan acerca de la persona de Juan, ¿sí? Es decir, así como la llegada del Mesías estaba predestinada en las Escrituras, también la llegada de este que va a ser un heraldo, un precursor, ¿sí? Del rey, ¿sí? Este vino por testimonio, ¿sí? Es decir, ya estaba prefijada que viniera este hombre que iba a dar testimonio de la luz, porque se está jugando bastante con la palabra testimonio. Y si se dan cuenta, tiene como que un enfoque de éxito. Miren, dice, este vino por testimonio, es decir, por profecías del Antiguo Testamento, si usted quiere ponerle así. Dice, para que diese testimonio de la luz, dice. Ahí sí. O sea, fíjese que es interesante cómo cambia la palabra testimonio para referirse a las profecías del Antiguo Testamento y luego cambia la palabra testimonio para que diese testimonio de la luz. Es decir, en su predicación, él va a revelar la persona y el carácter de Jesús. Más adelante, en este capítulo, vamos a ver que señala a Jesucristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Así que el versículo 7 vemos propósitos, ¿sí? Vemos propósitos porque sigue diciendo, miren, a fin de que todos creyesen por él.
creyesen por él. Quiere decir que Juan va a ser un puente importante, ¿sí? Para esa primera bandada de creyentes que van a venir. Acuérdense que el propósito de Juan era llevarlos precisamente hacia el Mesías. Miren, quiero que leamos otro versículo para que veamos este aspecto, porque lo vamos a ver más adelante. Miren, el versículo 28. Sí. Este versículo 29, quiero que lo leamos. Le voy a pedir a una de mis hermanas que me apoye. A ver, vamos a buscar. No sé si mi hermana Erika nos pueda apoyar. ¿Está por ahí, hermana Erika Figueroa? Sí, hermano. ¿Me puede apoyar con el versículo, por favor? ¿El cuál, hermano? El 29, por favor. Del capítulo 1. Así es. Ahí está en la pantalla. Si puede verlo, puede leerlo. Ok, ok. Bueno, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermana. Entonces, nosotros podemos ver aquí, hermanos, fíjense en la escena. Ya en su momento, a quien le toque analizar lo del Cordero de Dios, ahí se va a divertir todo el devocional, hermanos, en esa frase, ¿sí? Pero nosotros, es interesante porque de entrada, ¿no? Cuando Jesucristo se bautiza, ¿sí? Cuando Jesucristo se bautiza, recuerdan que desciende el Espíritu Santo en forma o como paloma, ¿no? Entonces, prácticamente esa fue la coronación de Jesús. Pero lo que yo quiero llamar vuestra atención es lo siguiente, ¿sí? Estaba Juan predicando, enseñando con su estilo rústico, directo, y de entre las multitudes, porque recuerden que las ciudades Jerusalén fueron vaciadas para irse al desierto a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Entonces, cuenta por ahí el libro de William Barclay que parece ser que el texto pareciera decir que Jesucristo venía a unos metros caminando y hay unos con una mente más imaginativa que venía caminando y que iban descendiendo unos corderos, porque era el tiempo de la Pascua. Iban descendiendo unos corderitos para ir a Jerusalén y este iba subiendo, acercándose a Juan el Bautista. Y es cuando, y ahí debería tener signos de exclamación, debería tener signos de exclamación porque es una expresión fuerte al aire. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y esto que dice el versículo 7, mire, vamos a regresarnos. El versículo 7 dice, este vino por testimonio. Ahí tenemos Isaías 40 que habla acerca de Juan, ¿sí? Voz que clama en el desierto, ¿no? También Malaquías habla acerca de este. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz. Y luego dice, a fin de que todos creyesen por él. Ese pronombre por él se refiere a Juan el Bautista. Ahora, pregunta. No sé si lo vieron en la clase pasada, pero es interesante que nos quedemos aquí. ¿Cuál es ese testimonio de la luz? Para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Obviamente que la luz se refiere a Jesucristo, de acuerdo a Juan 8:12, pero obviamente que esta es una metáfora. La palabra luz es una metáfora. ¿Sí? Tiene varios significados. ¿A qué se refiere la luz aparte de Jesucristo, hermano? Les escucho. Hermano Cristian, adelante. Sí, hermano, antes de dar respuesta a eso,
otra de las versiones, Biblia textual, creo que nos ayuda mucho en relación a lo que estás explicando del verso 7, que ya la semana pasada, ya el martes ya no entramos de lleno a ellos y está muy interesante lo que dices. En el verso 7 la Biblia textual dice, este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. Ujú, Entonces ahí se cubre, digamos, las dos partes que estás explicando tú. O sea, ujú, él vino como testigo, el énfasis es en Juan, pero Juan no era el importante, sino era testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. O sea, Juan solamente era un medio y era un testigo. Y como tú lo dices, y me gustaría aquí retomar un poquito lo que comentaba uno de los hermanos del bosquejo que estábamos realizando, hermano. Estábamos viendo precisamente aquí en el capítulo 1 que hicimos un poquito de trampa y nos fuimos adelantando unos versículos, después regresamos, ¿no? Pero decíamos que encontramos en el capítulo 1 designaciones que muestran la deidad del verbo, ¿no? De Jesús en este caso. Y como decían los hermanos, pues vimos que Él es el verbo, que Él es creador, que Él es la luz, que Él es hijo, que Él es Cristo, que es cordero, que es rey, que es hijo de hombre. Pero ujú. también no solamente vemos las designaciones, sino las obras que realiza conforme a esas designaciones. Claro. Él crea, Él salva, da vida, revela, quita el pecado, bautiza con el Espíritu. Pero aquí viene lo interesante que ahorita estás ya apuntando hacia allá. Era muy importante, como dices tú, el testimonio. Entonces, aquí se da como esa introducción de quién es el verbo, de quién es aquel que habría de venir. Y luego se Ujú, hace un paréntesis para meter a un primer testigo. Bueno, de hecho que vendría siendo un segundo, porque, por ejemplo, el capítulo 1 está lleno de testigos que ujú, corroboran quién es Jesús. ujú, Entonces podría decir que el primero es la creación misma, ujú, porque sin Jesús nada de lo que vemos existiría. Dice que Él es el que sustenta todo. Entonces, la creación misma da testimonio de quién es Jesús. ujú, Y número dos, aquí ya vemos a Juan el Bautista. Juan el ujú, Bautista es un testigo más ujú, de quién es Jesús, que recordando hacia allá nos debe apuntar todo lo que veamos en el texto va a apuntarnos siempre a quién es Jesús y lo que Él nos da, ¿verdad? Creer en lo que Él es. Entonces, ya vemos designaciones, vemos obras de acuerdo a la designación y ahora estamos viendo testigos que prueban la deidad, la ujú. creación y en este caso Juan el Bautista. Y van a venir más en los siguientes versículos que van a ir corroborando porque ya por último el testimonio era muy importante en los tiempos bíblicos. El testimonio de dos o tres era importante para corroborar toda información. Entonces, Ujú, creo que Juan el apóstol, para no confundirnos, ya estamos hablando aquí de dos Juanes diferentes, Juan el Bautista y Juan el apóstol, cuando escribe, creo que toma el tiempo, hermano, para ujú. meter a este testigo, a este testimonio, que fue muy, muy importante en el ministerio de Jesús. Entonces, este es mi comentario, hermano, al respecto, todavía sin responder tu pregunta, ¿no? Pero quería hacer ese comentario, hermano. Sí, está bien, hermano, gracias. Efectivamente, ¿no? Inclusive, estoy checando aquí la palabra, este, porque quiero ver si tiene su connotación jurídica la palabra martiria, ¿sí? Que curiosamente la palabra martiria viene de martirio, ¿sí? Martirio, y saben ustedes que la palabra martirio siempre se utiliza para dar testimonio de la vida y la entrega de una persona por una causa. ¿Sí? Entonces, la palabra testimonio es una palabra muy fuerte en ese aspecto, ¿sí? Pero bueno, es correcto lo que dice nuestro hermano Cristian. Ahí está plagado el Evangelio de Juan de testigos, de testigos. Y quisiera entonces regresar a la pregunta, ¿no? Dice, creo que esta frase es interesante, ¿no? Dice, para que diese testimonio de la luz.
a fin de que todos creyesen por él. Pero tenemos aquí la metáfora de la luz y quiero que nos detengamos aquí, ¿sí? Sabemos que Jesucristo es la luz, pero antes de correlacionarlo con el significado, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué significado metafóricos podemos extraer de una luz? Es lo más básico, no necesita ser muy filosófico. ¿Qué propiedades tiene la luz, hermano? Les escucho. La luz guía, la luz alumbra, la luz resplandece. Ok, ok, ahí está el bosquejo de mi hermana Alma Rosa. A ver, otra vez, hermano, otra vez. La luz guía, la Ah, luz alumbra, la ujú, luz resplandece, ujú, nos saca de las tinieblas ujú. Ok, y podemos movernos al estar dentro de esa luz. sí, es correcto, es correcto. Hermano Juan, gracias, hermana Alma Rosa. Hermano Juan, acuérdense, hermanos, para los hermanos que entraron, ustedes pueden participar libremente, hermanos, ¿eh? Pueden, para todos nuestros participantes, los hermanos que están en el devocional, pueden participar libremente, ¿eh? Pueden hacer su comentario, pueden hacer su pregunta, podemos platicar sobre estas cuestiones. ¿Qué más? Ya, bueno, ya la hermana casi nos dijo todo, ¿va? Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros significados podemos extraer de la luz? La luz da calor, hermano. Calor, sí, sí, un calorcito, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me mandaron un mensajito. Revela, ok. Alumbra, revela, ok. Ok, bien. Ojo con esto. Dice que Juan vino a dar testimonio de la luz y la luz como metáfora. Bueno, la luz, ya de manera indirecta nos está diciendo que es Jesús. Inclusive, repito, el mismo Señor en Juan 8:12 nos dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué significa que Jesucristo sea la luz? ¿Qué significa que Él sea la luz? Y no se refiere solamente a una luz como, porque la luz, por ejemplo, la luna refleja una luz, ¿no? Las lámparas, en virtud de ese proceso eléctrico, da luz. Cuando se habla aquí a luz, se refiere a una fuente de energía, a una fuente de luz como tal, ¿no? La luz tiene ciertos propósitos. Una de ellas es precisamente disipar la oscuridad, ¿sí? Por eso hay quienes definen a la oscuridad o a las tinieblas como la ausencia de luz, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice nuestra hermana Basilea, porque no es Basilea, hermana. Ay, hermana, ¿cuál es? Perdón, disculpe, hermana. Basilia. Basilia, hermana. Disculpe, hermana. Hermana, ¿sí sabe qué significa su nombre Basilia? ¿No? Ahí viene reino o rey, de ahí viene la expresión reino, Basilea, ¿sí? Ahí viene más o menos. De hecho es griego. Entonces, esa luz disipa la oscuridad, ¿sí? Esa luz precisamente da calor. Es decir, podríamos definir al frío entonces como la ausencia de ese calor, ¿no? Como dice mi hermano Cristian, la luz revela, ¿sí? Descubre, ¿sí? Evidencia, ¿sí? Entonces, parece ser que al presentar a Jesucristo como esa luz, quiere decir que cuando viene Cristo, el mundo estaba sumido en una oscuridad, ¿sí?
ese mundo estaba sumido en una oscuridad. Pero cuando Cristo llega, Él va a ser una luz que va a iluminar a todo aquel que se acerque a Él. Va a ser un punto luminoso que va a guiar, que va a conducir y que va a evidenciar todas las cosas del corazón del hombre, ¿no? Entonces, Juan iba a ser esa lámpara que iba a anunciar particularmente hacia la persona, a la fuente principal de esa luz, que es Jesucristo. Por eso dice el versículo 8. Le voy a pedir a una de mis hermanas que me apoye con el versículo 8. Hermana Lourdes, ¿me apoya con el versículo 8, por favor? Sí, hermano. El 8 dice, Ujú. dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo, este, se dan cuenta cómo precisamente Juan el Evangelista va a cuidar, va a preocuparse para establecer que Juan el Bautista no es la luz, que él es el testimonio que va a apuntalar hacia la luz. Más adelante, no solamente aquí, sino que en los otros relatos del Evangelio, Juan no se va a presentar como el testimonio de la luz, sino como una simple voz que clama en el desierto. ¿Sí? Una simple voz. Porque pensaban, recuerdan cuando llegan los fariseos, los escribas, los judíos a preguntarle que si él era el Cristo. ¿Sí? Y él les dice, no, yo no soy el Cristo, dice, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Es más, yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus zapatos, dice, de sus sandalias, dice. Entonces, es interesante cómo Juan el Evangelista se preocupa por aclararnos quién es la luz en estos versículos, si se dan cuenta. Cristo es la luz. Juan el Bautista es el testimonio de la luz. Entonces, una vez aclarado este punto, una vez allanado esta cuestión, en el versículo 9 nos introduce algo interesante, ¿no? Acuérdense que presenta a Jesús como creador y luego, después de creador, pasa al tema de la vida y hay una correlación entre la vida y la luz, pero Juan el Evangelista nos va a aclarar muy bien quién es esa luz, pero ya luego nos va a posicionar, ¿verdad? Y nos va a regresar a este mundo inmerso en la oscuridad para ver cómo esa luz verdadera se introduce en esto, o cómo actúa, cómo trabaja. Por eso ahí entra el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Le voy a pedir a este, a ver, vamos por aquí. Ya le vamos a pedir a nuestros hermanos varones. Hermano Pedro Flores, hermano Pedro Flores, ¿me apoyas con el versículo 9, por favor? Claro que sí, hermano. Adelante. Aquella, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gracias, gracias, hermano. Entonces, fíjese, hermanos, lo que pasa, cuando dice aquella luz verdadera. Hermanos, pregunta, ¿sí? ¿Por qué Juan el Evangelista, habla de luz verdadera? Aquella luz verdadera. ¿Qué piensan, hermanos, sobre esa luz verdadera? ¿Por qué se preocupan de decirnos eso? Los escucho. Hermano, Sí, hermano, adelante. sí, creo que es importante la segunda parte del versículo. Creo que hace la diferencia. Porque ciertamente, por ejemplo, también la escritura es comparada con la luz, ¿verdad? Ujú, Salmo 119, 105, incluso Juan el Bautista, de cierta forma era luz también, o ujú, sea, pero no esa luz que ilumina a todo hombre.
Ujú. Entonces creo que ahí está la diferencia de, de esa luz que a lo mejor iba preparando el camino, que era Juan, Claro. las profecías, los profetas mismos que anunciaban al Mesías, pero Cristo tiene una característica, como tú decías hace rato, o sea, es una luz única, o sea, no necesita como la luna. Creo que Juan el Bautista, en comparación a a esos temas, Juan el Bautista vendría siendo la luna, Ujú. pero Jesús el sol. Entonces, Jesús brillaba por sí mismo. Él es todo. Sí, Él es todo en relación a que sin Él nada existe. Él da la vida, es el único que es, Él es vida y es el único que puede dar vida. Y ahora Él es la única luz e ilumina a todo hombre. Entonces, creo que esa es la clave, digamos, del versículo para entender la luz verdadera, ¿no? Es la única y la que puede, el único que puede iluminar y guiar y revelar a todo hombre. Así es, hermano, así es. Es correcto, lo que dice nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Nosotros, como en términos de análisis, de interpretación, evidentemente que nosotros, Cristo, cuando la luz, la palabra luz es una palabra multifacética, porque se refiere a Cristo, se refiere también a la Escritura, ahí está el Salmo 119, 105, y también se alude a los discípulos de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 5, el Señor les dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Pero esa luz, es importante que nosotros la desarrollemos a través de Jesús. Dice, aquella luz verdadera, dice. ¿Por qué? Porque si Juan está diciendo que es verdadera, quiere decir que hay luces que son falsas, ¿sí? Hay luces que son falsas. Pero como ya estamos sobre el tiempo, solamente quiero llevarlos a esta reflexión. Y me gustaría que ustedes dijeran, todos dijeran algo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿sí? Obviamente es Jesucristo. Pero, ¿de qué manera usted también a través de la persona de Jesús, a través de su enseñanza, a través de su evangelio, a través del testimonio de la luz, puede usted testificar esa luz a los demás? ¿Sí? ¿Cómo usted puede ser una luminaria? ¿Sí? ¿Cómo usted puede ser una luz del mundo? Porque el Señor lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La pregunta es, y vamos con todos, ¿cómo puede ser usted una luz del mundo? Creo que primeramente con nuestro ejemplo, hermano. El, el ejemplo cristiano. Hermana Violeta. Era lo que iba a decir, hermano, con nuestro ejemplo, con Ujú, nuestras actitudes que vea la gente, pues vamos a hacer un cambio. ujú. Ok. Hermano Iván. Por medio del Evangelio, ¿verdad? Y ya después viene nuestro ejemplo, porque si no estamos en ello, no podemos dar ejemplo del Señor Jesucristo. Ok, ok. La palabra ejemplo, ser ejemplo es muy amplia. Por ahí podemos también sacar algunas cosas. ¿De qué manera se es un ejemplo luminoso ante el mundo? Por lo que hacemos y decimos. Por el hablar, por la forma en que hablamos, ¿verdad? Ahí se nota el carácter cristiano de cada quien. ¿Qué más? Siendo empáticos, benevolentes, solidarios, crear armonía en donde nosotros estemos para hacer brillar esa luz de nosotros. Ok. Otra cosa también, hermano, es que viendo la parte final de ese verso, venía a este mundo, o sea, cómo estaba el mundo en tinieblas, cómo se Ujú. considera uno en el pasado, en ese mismo aspecto, en ese mismo punto que hizo la luz en nosotros, nos ayudó a entonces hacer nosotros transferir o pasar esa información de esa luz que nos iluminó, nos sacó a los demás.
es correcto, es correcto. Hermana, ya comentó nuestra hermana Alma Rosa. Hermana Lourdes. Sí, hermano, yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros hermanos. Creo que una de las maneras de demostrar la luz de Jesús en nosotros es, como ya han mencionado mis hermanos y mis hermanas, por medio de nuestras obras, por medio de nuestro hablar, por medio de todos los aspectos de nuestra vida, podemos dar a conocer la luz de Jesús. Que los demás vean una diferencia en nosotros, ¿verdad? Porque que nos distingamos, que se den cuenta que nuestras acciones, nuestra vida, nuestro andar, la demos a conocer con esa luz de Jesús. Así es. Dice mi hermano Pedro, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Así es. Y sobre todo, han mencionado mucho el tema del hablar. Eso es bien importante, hermanos, porque nuestra palabra puede traer vida o puede traer muerte también. Hermano Miguel Ángel. Que Jesús es, como ya dijeron los hermanos, es la vida y a través de él tenemos la salvación también, hermano. Así es. Hermano Alatriste. Hola, hermano, buenas tardes. Pues primeramente, siendo un ejemplo ante todo, ¿verdad? Tanto como el de adentro como el de afuera, pues, somos testimonio de a quién seguimos y a quién servimos. Así es. Y dicho sea de paso, porque ya son las 11, hermanos, ¿qué pasará entonces cuando creemos y pensamos o nos sentimos en la oscuridad y en las tinieblas? ¿Qué hacer entonces cuando estamos en esa condición y nos sentimos de esa manera? Corran hacia la luz, corran hacia Jesucristo. ¿Y cómo se puede? Eso es, en términos de hablar, es muy fácil, pero ¿qué medios tenemos para poder regresar a la luz o para mantenernos en la luz? Lo que nos han dicho todos los predicadores por mucho tiempo. Número uno, no te separes de la iglesia. Aunque el mundo se esté quebrando como un débil cristal, tú no te vayas de la iglesia. Mantente en la iglesia del Señor. Número dos, la oración es una manera de estar conectados con la fuente de la luz también. ¿Y qué más, qué mejor, hermanos, que una gran fuente de poder de luz que son las escrituras? El Salmo 119, 105 lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Te va a guiar. Y también otra recomendación es: júntate con otras luces, estate cerca de otras luces que pueden estar iluminando, dándote este calor, dándote esta empatía y sobre todo teniendo esta correlación, como son otros cristianos, cristianos fieles, cristianos entregados, cristianos espíritus que te puedan mantener también en esa luz, ¿no? Entonces son varios elementos, hermanos, que se conjugan precisamente para mantenernos a la luz primordial que es Jesucristo nuestro Señor. Y ese fue el gran testimonio que va a ser en primeras cuentas Juan el Bautista. Bueno, aquí le vamos a parar, hermanos, ya es tiempo, vamos a terminar este devocional. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos por aquí. Un abrazo a la distancia, pero antes vamos a despedirnos con una oración. Hermano, este, exactamente, dice mi hermana Edith, me gusta eso. Me gusta cómo lo dice la hermana Edith, hacer equipo con otras luces, ¿no? Hacer equipo con hermanos fieles, espirituales, con los que podamos trabajar para honra y gloria de Dios. Hermano Miguel Alatriste, ¿nos despides con una oración, por favor? Sí, hermano, con mucho gusto. Vamos a orar. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, venimos ante tu presencia, mi Dios. Primeramente, Padre, agradecidos por las grandes bendiciones que nos das en esta mañana, que es el alimento espiritual que necesitamos, Padre, para seguir día a día, mi Dios, para no alejarnos de tu camino. Te pedimos en esta mañana, mi Dios, que sea con cada uno de los hermanos, que nos hemos conectado por este medio. De igual manera, Padre, por nuestros hermanos Cristian y Horacio, que usted sea con ellos en todo momento, por esa voluntad que le das, mi Dios, para servir, mi Dios, para enseñarnos, para edificarnos, Padre, también por sus familias y también, Padre, te pedimos que en este hermoso día, mi Dios, usted vaya con nosotros donde quiera que andemos. Todo se lo pedimos y le agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.